Buenas chicos, buenas tardes chicos lindos, buenas tardes, buenas tardes. Continuamos chicos con las clasecitas. Nos toca ahorita lenguaje chicos con la gran profesora Raquel. Ya acá está la profesora, si no me equivoco chicos, buenas tardes hijo, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes chicos lindos, buenas tardes. Y bueno chicos, ahora sí nos toca lenguaje. Ok chicos, a ver, un momentito chicos, un momentito. A ver. Corre, necesito contexto del chat GPT. Dios mío, Antar. Mi Jobcito, ¿cómo está mi Jobcito? Buenas tardes, chicos, buenas tardes, buenas tardes. Chicos, activos, por favor, activos.com. Ya saben que tienen que estar súper activos en la clase, preguntar, indagar. A los profesores les gusta que ustedes participen, por favor. Hola, Miguelita linda, ¿cómo está? Mi Rominita. Full 1-1, chicos. 1-1-1 por toda la vida. Samuel, gracias, hijo. Bien linda. Mi Génesis, ¿cómo está mi Génesis? No la vi en Tier, pero bueno, es entendible. Buenas tardes, chicos, buenas tardes a todos ustedes. Ah, sí, sí, es lo malo. No sé por qué se ha configurado de esa manera. Se está grabando, se abro sala y se graba automáticamente. Chicos, la profesora está acá para poder empezar, si no me equivoco. Muy buenas tardes, profesora. Bienvenida al ciclo semestral. Puede empezar la clase con los chicos. Hola Noy, muchas gracias. Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy la profesora Raquel y conmigo van a trabajar el curso de lenguaje, ¿bien? Como hoy es nuestra primera clase, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción. Voy a hacer una pequeña exposición muy resumida sobre la estructura del curso que vamos a trabajar. ¿Bien? Eh, es muy importante que ustedes tengan un panorama general de la estructura del curso para que sepan y puedan ubicarse bien en los temas, ¿ok? Les comento que en esta sesión y en la próxima semana vamos a trabajar dos temas que son teóricos, bastante generales, que son la comunicación, es un tema amplio, y la próxima semana se trabaja la realidad lingüística del Perú. O sea, vamos a describir la situación de las lenguas en nuestro territorio. A partir de la semana 3 ya trabajamos lo que es gramática y gramática enfocada obviamente en la lengua española. Bien, vamos a trabajar lo que es la lengua española. Vamos a ver los diferentes componentes gramaticales. Es decir, se va a trabajar fonología, morfología, semántica y sintaxis. Lo que es sintaxis nos va a tomar mayor cantidad de tiempo, son cerca de 7 u 8 semanas más o menos, porque se abordan temas desde frase nominal hasta oración compuesta. Ahora, también en el curso vamos a trabajar lo que es escritura. Ustedes saben que la escritura no es parte de la gramática de las lenguas, porque no es algo natural, es algo que inventa el hombre, pero nosotros hacemos una pausa a lo que es gramática para introducir los temas de escritura. ¿Cuáles son esos temas? Tienes uso de letras mayúsculas, tildación y también trabajamos signos de puntuación. Ah, no te preocupes, yo todavía no estoy proyectando, solamente estoy haciendo una explicación así oral sobre la estructura del curso. Bien, no te preocupes. Y bueno, entonces trabajamos lo que es gramática y escritura, todo de la lengua española. Esa sería la estructura del curso. ¿Ok? En cuanto al desarrollo de nuestras clases, les voy a comentar cómo es la metodología. La primera parte es una exposición teórica que voy a realizar sobre los temas que he señalado. Tenemos dentro de la explicación, tenemos algunos ejercicios que nos van a servir para reforzar esos diferentes aspectos teóricos. Y también tenemos un material de 8 preguntas, si no me equivoco, relacionados con el tema que vamos a explicar. ¿Ok? Y también vamos a desarrollarlo juntos en la última parte de la clase. Puedes participar por medio del chat o activas tu micrófono. Bien, no te quedes con ninguna duda, tú vas escribiendo mientras yo voy exponiendo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a compartir nuestro material. Y como te mencionaba,
nuestro primer tema es el de la comunicación. Eh, no sé si ya se observa mi pantalla, chicos. ¿Observan? Sí, genial. Ok. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar una definición de la comunicación. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos hacer. Este es un tema nada nuevo para ti porque se trabaja desde la etapa escolar, ¿no? Entonces, ya ustedes tienen una base. Lo que vamos a hacer en esta sesión es recordar un poco de esa información. ¿Por qué comenzamos con el tema de comunicación? Porque es un tema que abarca, como te dije, amplio, que abarca a todos los seres vivos, ¿ok? Cuando hablamos de comunicación, definitivamente nos referimos a los seres humanos, a los animales y a las plantas. El término comunicación proviene del latín comunicare, es un latinismo, que significa intercambiar. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste la comunicación? Vamos a decir que se trata de un proceso. Porque es un proceso, tiene un inicio, tiene un desarrollo y va a tener un término. Pero no es cualquier proceso, ¿no? Es un proceso social. ¿Eso qué quiere decir? Que involucra a dos o más seres. Bien, por eso se dice que es un proceso. El proceso social. ¿Y en qué va a consistir? En el intercambio de información. Eh, Ustedes van a encontrar, chicos, en la exposición teórica diapositivas que yo voy a ir presentando, y deben ir tomando notas porque obviamente no contiene toda la información. Entonces les sugiero que vayan tomando nota de algunas ideas que yo voy mencionando. Bien. Sin embargo, en las diapositivas vas a encontrar estos esquemas que te van a ser muy útiles para como organizadores, ¿no? En este primer esquema, lo que se observa es la clasificación de la comunicación. Entonces tienes dos tipos de comunicación, dos formas de cómo clasificar a la comunicación: humana y no humana. Entonces, desde esta primera clasificación, ya tú tienes esa primera conclusión que te estaba mencionando, que todos los seres vivos se van a comunicar. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos comunicación humana y no humana. Dentro de la comunicación humana vamos a encontrar la comunicación verbal y la no verbal. Y asimismo, vas a encontrar dentro de la comunicación verbal, que puede ser oral o escrita, y la comunicación no verbal puede ser auditiva, visual, táctil, gestual o química. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es explicar cada una de ellas, ¿bien? Y ver sus diferencias. A ver, tenemos en primer lugar la comunicación humana verbal. Esta comunicación también puede ser denominada lingüística, ¿ok? Toma nota de ello. Es llamada comunicación humana verbal o lingüística. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué recibe esa denominación? Porque en este tipo de comunicación se va a emplear un código lingüístico. ¿Qué es un código lingüístico? Una lengua. Dame ejemplos de lenguas. Muy bien, tienes el castellano, claro, el español, castellano o español. ¿Qué más? El quechua, el latín, muy bien, el francés, excelente. Aymara. Todos los nombres de lenguas que conozcas son códigos lingüísticos. Bien. Siempre que se use entonces una lengua, vas a estar frente a un tipo de comunicación humana verbal o lingüística. Excelente. Pero nosotros sabemos que podemos usar una lengua de forma oral o de forma escrita. ¿A qué me refiero? Veamos. Cuando usamos una lengua o cuando estamos frente a una comunicación verbal o lingüística oral, cuando se emplea una lengua en su forma hablada, o sea, se produce el acto comunicativo por la emisión de
sonidos. Sonidos que corresponden a esa lengua. Bueno, esta es la forma más natural. Esta es la forma más natural como se usan las lenguas, ¿no? Recordemos que las lenguas surgen así, de manera espontánea, de forma hablada. El otro nombre que recibe esta comunicación es acústica, o también puede ser llamada incluso auditiva oral. Bien, acuérdate de esas denominaciones alternativas. Luego tienes la comunicación verbal escrita. A ver, en este caso se usa la lengua, pero por medio de la escritura. Claro, eso implica que la lengua tenga escritura, porque sabemos que no todas las lenguas del mundo van a presentar escritura. ¿Cómo se llaman, chicos, las lenguas que no tienen escritura? Muy bien, ágrafas, ¿no? Son las lenguas ágrafas. Entonces, obviamente en este tipo de lenguas solamente vamos a presenciar una comunicación oral. Pero en las que sí poseen escritura, entonces, eh, puedes emplear este tipo de comunicación. Esta comunicación escrita también se puede llamar visuográfica. ¿Por qué recibe esa denominación? Porque cuando tú escribes, el sentido que más vas a emplear es el de la visión. Bien. Y lo que haces es diseñar grafías. Diseñas grafías, diseñas letras. Entonces, de ahí la denominación de ser visuográfico. Chicos, es importante que conozcan las denominaciones alternativas porque a veces las preguntas están enfocadas con esas o trabajan con esas denominaciones. Bien, listo. ¿Qué más podríamos agregar aquí? Una precisión terminológica. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que dentro de los elementos de la comunicación hay dos roles que son muy importantes, que son el emisor y el receptor, ¿cierto? Pues bien, si estás en una comunicación verbal oral, el emisor va a ser llamado hablante y el receptor será llamado oyente. Y si estás en una comunicación verbal escrita, ¿cómo se llamará el emisor? Excelente. Ah, profesora, va a ser el escritor, ¿no? ¿Y el receptor? Muy bien, el lector. El lector. Ok, solo por una cuestión de terminología, ¿ya chicos? A veces también hay preguntas sobre ese aspecto. Muy bien, seguimos. Pero no es la única forma como los seres humanos se pueden comunicar. Los seres humanos pueden comunicarse también usando otro tipo de recursos. Bien. Mm, y esto ya sería una comunicación humana no verbal, llamada así o también llamada no lingüística. ¿Por qué? El mismo nombre nos da bastante información. Es no verbal o no lingüística porque aquí no se emplea ningún código lingüístico. Bien, no se va a emplear ningún código lingüístico, o sea, ninguna lengua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se producen estos actos comunicativos? Insisto, se van a emplear otros recursos, que son, por ejemplo, sonidos, imágenes, movimientos, etc. Y por ello tenemos una subclasificación. Por ejemplo, vamos a encontrar una comunicación no verbal auditiva, que se produce por medio de la emisión de sonidos. O sea, los sonidos son los que transmiten información. Por ejemplo, cuando estás en una carretera, ¿no? O en una pista y escuchas la sirena de la ambulancia o la sirena de la policía, ¿qué es lo que debe hacer el conductor? Si es una ambulancia o es una policía y toca la sirena, exacto, debe ceder el paso, ¿no? Debe dejarlos pasar, o sea, debe cambiar de carril. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa sirena indica que se trata de una emergencia. Pero no va la policía o la ambulancia gritando, no, déjame pasar, o sea, no es necesario.
Ese sonido ya está codificado, ya tiene un significado. Bien, esa sería una comunicación humana no verbal auditiva. Luego tienes la visual. La visual se produce cuando hay proyección de imágenes y las imágenes son las que transmiten la información. Por ejemplo, aquí tenemos esa calaverita, ¿no? Que te indica peligro de muerte, ¿no? Es una advertencia. O tienes, por ejemplo, ese cigarro, ¿no? Que aparece ahí atravesado, es un prohibido fumar. Bien, entonces la imagen es la que te transmite la información. También se puede encontrar una comunicación humana no verbal táctil. ¿Cómo se produce esta comunicación? Por medio del contacto físico, ¿ya? Por ejemplo, cuando le estrechas la mano a alguien, cuando abrazas a alguien, cuando le das un beso a alguien, cuando hay algún tipo de contacto físico, hay una comunicación no verbal. ¿Bien? Así es. Así es, yo. Ok, entonces aquí también, por ejemplo, puedes encontrar el sistema Braille, ¿no? También se considera como una comunicación no verbal. Luego tienes una comunicación no verbal gestual. Entonces, ¿cómo es que se produce aquí el acto comunicativo? Por medio de los gestos. Los gestos, los movimientos del cuerpo, sean manos o rostro, van a ser los que van a transmitir un mensaje. ¿Bien? Efectivamente, Ani, en la comunicación no verbal táctil aparece el sistema Braille. Y en la comunicación no verbal gestual aparece el lenguaje de señas. Ahí hay que hacer una aclaración. No vayas a pensar que por ser lenguaje de señas, por ser llamado así, es una comunicación verbal. No, porque el lenguaje de señas no es una lengua natural, no es algo que ha surgido de manera espontánea, sino más bien es algo que se ha elaborado, se ha establecido. ¿Bien? Listo. Y finalmente también podría haber una comunicación no verbal química, ¿no? Esta se produce por medio de la segregación de ciertas sustancias químicas. Por ejemplo, lo más conocido es la segregación de las feromonas. Nosotros no somos conscientes de ello, pero hay también una transmisión de información. Muy bien. Hasta aquí, chicos, hemos trabajado la primera parte del esquema, lo que es comunicación humana, verbal, oral o escrita y la no verbal. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la comunicación no humana. Como hemos mencionado desde el inicio, todos los seres vivos se comunican. Entonces aquí entra la comunicación de los animales y las plantas. Ahora, en el caso de los estudios de la comunicación de los seres no humanos, hay más, ¿no? Que corresponden a los animales que a las plantas. Hay más estudios. ¿Cómo es que se produce esta comunicación entre los animales? Puede ser de tipo acústica, puede ser visual, puede ser táctil o puede ser química. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos algún animalito en casa, ¿no? Puede ser un perrito, un gatito o a veces dos o más. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar un poco el comportamiento de estos animales. Em, por ejemplo, en el caso del perro, cuando tienes dos o más perros en casa, entre ellos se lamen los ojos, se lamen las orejas, ¿no? Se olfatean. Entonces, este tipo de comunicación, por ejemplo, los lamidos, se va a considerar como una comunicación táctil. El hecho que se olfateen es porque están percibiendo algún tipo de segregación del cuerpo, ¿no?
decirte alguna sustancia, podría ser una comunicación química. O por ejemplo, también deben haber percibido que cuando un perro en las casas aledañas a la tuya comienza a ladrar de manera insistente, inmediatamente de otras casas los otros perros también comienzan y hasta tu perro puede comenzar a ladrar, ¿no? Esa es una herencia que tiene de los lobos, porque los lobos, cuando un lobo aúlla, los otros hacen lo mismo, ¿no? Entonces esa sería una comunicación acústica. O por ejemplo, podría haber una comunicación humana visual, que es por el color del plumaje o el cambio de pigmentación que realizan algunos animales, como por ejemplo el camaleón, ¿no? El camaleón realiza este mecanismo que se denomina mimetismo porque él adquiere el color del entorno en el que se encuentra, ¿no? Y eso le sirve para camuflarse. ¿Y de quién se camufla? Pues de sus predadores, ¿no? Entonces esa sería una comunicación no humana visual. Bien. Hay diferentes formas como los animales pueden transmitir información. ¿Y las plantas, chicos? ¿Cómo podrían comunicarse las plantas? ¿Han escuchado hablar de las plantas carnívoras? Sí, ¿no? Se les dice así porque algunas de ellas lo que hacen es segregar una sustancia que es un poco pegajosa y ahí se quedan atrapados los insectos. Ajá. Y después absorben esos nutrientes, ¿no? Y es más, algunas hasta realizan el movimiento, se los comen, ¿no? O sea, abren, por ejemplo, las hojas, lo atrapan y lo dejan ahí hasta que muere el insecto y pueden absorber esos nutrientes. Eso podría ser un tipo de comunicación entre ellas. Después hay una plantita, no sé si ustedes han escuchado hablar o de repente la conocen. Coloquialmente le llaman como la tímida. Ajá, muy bien, Ani. Le dicen la mimosa o la tímida, ¿no? ¿Por qué? Porque es una plantita que cuando tú la tocas o hay una corriente de aire fuerte, la plantita se cierra, ¿no? Sí, muy bien. Sus hojas se cierran inmediatamente. Es, creo que es de la sierra y costa, ¿no? La plantita. Después hay otras plantas también que abren sus flores y sus hojas cuando hay sol, cuando hay luz. Y cuando ya oscurece se cierran, ¿no? Bueno, esos podrían ser algunos ejemplos. Bien. Entonces, con toda esta información ratificamos el hecho de que la comunicación está presente en todos los seres vivos. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se está comprendiendo? Excelente. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Lo que tenemos a continuación está relacionado a los elementos de la comunicación. Bien. Eh, Como lo dije al inicio, ¿no? Este tema no es nuevo. En la etapa escolar hemos realizado muchos ejercicios para reconocer estos elementos, así que vamos a recordar un poco sobre sus conceptos y su reconocimiento, ¿no? ¿De qué hablamos cuando mencionamos elementos de la comunicación? Nos referimos a los participantes de todo acto comunicativo. Ahí vas a tener, por ejemplo, al emisor, al receptor, al mensaje, al código, al canal, a la circunstancia y al referente. Bien, vamos a comenzar definiendo al emisor. ¿Por qué se llama emisor? Bueno, pues literalmente, chicos, es porque él emite el mensaje. Viene del verbo emitir. Recuerda que en español, en morfología, el morfema or es un agentivo, ¿no? O sea, te indica quién realiza una acción. Por ejemplo, ¿quién es el pintor? Ay, profesor, el que pinta, pues. Muy bien. Y tú dices pintor.
¿Quién es el escritor? Ah, es el que escribe, profesor. Entonces, y termina en or. Entonces, ese or se conoce como agentivo, ¿ya? Entonces, el emisor es el que emite el mensaje. Dicho de otra manera, vamos a decir que el emisor es el punto de partida del mensaje, es el origen del mensaje, es el que quiere transmitir la información. Ese es el emisor. Bien. ¿A quién le quiere transmitir la información? Al receptor. ¿Quién es el receptor? El receptor es el que recibe el mensaje, el que recepciona el mensaje. Ese es tu receptor. Dicho de otra manera, vamos a decir que el receptor es el destino del mensaje. ¿Ok? Destino del mensaje. Y entonces, ¿qué es el mensaje? Ya que lo estamos mencionando tantas veces. El mensaje es toda la información que desea transmitir el emisor al receptor. Esa información está conformada por ideas, por pensamientos, etc. Ese es tu mensaje. Ahora, para que el mensaje viaje del emisor al receptor, tiene que tener un medio que lo transporte. Ese medio que transporta el mensaje se denomina canal. El canal es el soporte físico que lleva el mensaje del emisor al receptor. Bien. Ok. Por ejemplo, ya nadie escribe cartas. Antiguamente se escribía, pero bueno, si se va a escribir una carta, el, el canal, o sea, el que lleva la información, va a ser un papel. Va a ser un papel. No, pues ya ahora escribir cartas creo que ha perdido un poco de uso, ¿no? Ya no se emplea tanto. Ahora hay otros medios más rápidos y más directos. Ah, sí, yo, eso es muy triste, ¿no? Bueno, ahora vamos a modernizarnos un poco. Los mensajes de WhatsApp. Cuando tú escribes un mensaje de WhatsApp, entonces va a haber un canal que lleva tu mensaje, que va a ser la línea telefónica, ¿no? La línea lleva. Y si tú estás hablando, entonces el aire va a ser el que lleve esa información, ¿bien? Del emisor al receptor. Ese es tu canal, tu soporte físico, el medio que lleva o transporta el mensaje. Muy bien, seguimos. Hablemos un poco del referente. El referente es a lo que se refiere el mensaje. Por eso se llama así, referente. ¿Ya? Es a lo que se refiere el mensaje. Vamos a dar la definición y luego vemos un ejemplo. Es el elemento que se evoca en el mensaje. Ese es el referente. Por ejemplo, digamos que yo te digo, el plumón azul no pinta. Ese es mi mensaje. Te pregunto, ¿cuál es el referente? El plumón azul no pinta. ¿Cuál es el referente? Ok, el referente es a lo que se refiere el mensaje. Es el elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. El plumón azul. Ese es tu referente. Claro. El referente es una parte del mensaje, ¿ya? No hay que confundir todo el mensaje con el referente. Si yo digo, el plumón azul no pinta, el mensaje es ese, el plumón azul no pinta. Pero el referente solamente es el plumón azul, porque es de lo que te está hablando el mensaje. Ahora, no necesariamente va a tener realidad física, ¿no? Porque claro, el plumón tiene realidad física, existe, es concreto. Pero puedo hablar de algo abstracto. Por ejemplo, yo te puedo decir, la amistad es un sentimiento muy importante entre los seres humanos. ¿Cuál es el referente? La amistad. Muy bien. Ahora, no tiene existencia concreta, porque es algo abstracto.
pero ustedes manejan un concepto. Entonces existe, de alguna manera existe. Por eso, insisto, al referente se le define como el elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. Ese es tu referente, ¿ok? Algunos estudiosos del tema no lo llaman referente y prefieren llamarlo realidad. Entonces, si tú revisas bibliografía del tema, de repente encuentras la denominación alternativa, no referente, sino realidad. ¿Ok? Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿La explicación está siendo clara? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, hablemos de la circunstancia entonces. La circunstancia es el lugar y el momento del acto comunicativo. Todo acto comunicativo va a estar situado temporal y locativamente. Por ejemplo, en estos momentos está sucediendo un acto comunicativo. ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, yo me encuentro en mi casa. Entonces, mi circunstancia sería mi casa. Y son las 6:37 de la tarde. ¿Ok? Para ti puede ser tu casa, la biblioteca, donde te encuentres, ¿no? Pero vamos a compartir la hora. Claro, si es que no hay alguien que sea de otro país. Ahí habría una diferencia, ¿no? Ya está, la casa de tu amiga. Muy bien. Pero todo acto comunicativo siempre va a tener una circunstancia. ¿Ok? Algunos lo llaman situación, algunos gramáticos, circunstancia o situación. Pero San Marcos trabaja con la denominación de circunstancia. Bien, hemos dejado para el final, pero no por ser menos importante, ojo, al elemento código. ¿Por qué? El elemento código es el elemento más social de todos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué el código es el elemento más social? Por ahí andar, muy bien. Lo que pasa es que es indispensable que el emisor y el receptor conozcan y manejen el mismo código para que haya comunicación. Imagínense que en estos momentos alguien ingresa a la reunión, un invitado, y comienza a hablar en chino. ¿Alguien habla chino? Difícil, ¿no? Si nadie habla chino, entonces aparte de observar a esta persona y sonreír, no vamos a entender, no va a haber comunicación. ¿Bien? Sea cual sea el código que se emplee, tiene que ser conocido tanto por el emisor como por el receptor. Ahora, así es, exacto, yo. Eso es muy importante y aplica para todo en la vida. ¿Cómo definimos al código? El código va a ser un sistema de signos, bien, con el cual el emisor construye su mensaje. Profesor, ¿el código siempre va a ser una lengua? No, porque hay diferentes tipos de códigos. Si usas una lengua, será un código lingüístico, que sí, funciona como código, pero no es el único, por cierto. Si tú hasta podrías inventar un código con un amigo. ¿Mm? Con este elemento ocurren dos procesos psicobiológicos muy importantes. Toma nota de ello. Se llaman codificación y descodificación, ¿ya? Codificación y descodificación. Yo te voy a dar los conceptos de estos dos procesos, pero luego lo vamos a ver en un ejemplo. ¿En qué consiste la codificación? La codificación consiste en unir significados a signos. Bien, une significados a signos. Y la descodificación es lo contrario. Se extraen significados de los signos. No entendí. Veamos un caso concreto. La mayoría de nosotros ha estudiado inglés en el colegio. Hablemos del colegio ya, independientemente que lo haya llevado en algún instituto, etc. No sé si ustedes recuerdan,
que por lo general el primer día de clases con el profesor o la profesora de inglés, que era nuevo, les decía, a ver chicos, vamos a presentarnos. Y decía, por ejemplo, a ver Pepito, preséntate en inglés, por favor. ¿Qué sucedía en la mente de Pepito? La mente de Pepito comenzaba, ¿cómo se decía mi edad? ¿Cómo decía la edad? ¿Cómo decía mis pasatiempos? ¿No? Ese cómo decía. Lo que estaba intentando el cerebro era codificar. Codificar los significados de nombre, edad, pasatiempos, etcétera, a los signos lingüísticos del inglés. Eso es lo que estaba haciendo. Y todo lo contrario sucedía cuando el profesor o la profesora comenzaba a hablar en el idioma inglés y el cerebro de Pepito comenzaba, ¿no? ¿Qué significaba esta oración? Esa expresión y trataba de extraerle los significados. Entonces, eso es la descodificación. He colocado un ejemplo en otra lengua, porque a pesar de que estos dos procesos ocurren en tu lengua materna, sea el español o cual sea, no somos ya conscientes de ellos. ¿Y por qué no somos conscientes de estos dos procesos? Porque somos tan expertos en nuestra lengua materna que ya no reparamos en cómo decir o qué palabras usar. Las dominamos muy bien. Sin embargo, cuando aprendes otro idioma, estos dos procesos se hacen evidentes. Bien, con cualquier otra lengua. Entonces, ahora te preguntaría, ¿qué elemento de la comunicación va a codificar? Muy bien, el emisor codifica. ¿Y quién descodifica? El receptor. Muy bien, muy bien. Eso tenlo presente, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. Dice, tiene la RAE aceptar esos códigos para tener la categoría de códigos? Dice, hubo una pregunta de admisión donde pedían códigos y por clave no tomaron en cuenta el código genético o el código que usan para nombrar sustancias. A ver, voy a ver lo que estás mencionando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar porque ahora nos toca nuestra primera actividad. Entonces, en lo que tú vas desarrollando la actividad, yo voy a analizar la preguntita que ha mandado su compañera. ¿Ok? Entonces, vayan avanzando con ello, chicos. Vamos a ver.
Listo, chicos, ya tenemos respuestas. A ver, en el caso de la pregunta que te estaba revisando, creo que fue yo que te envió, ya hay un detalle ahí con el código genético, ¿no? El código genético lo que tiene son letras, que son en realidad como abreviaturas. Entonces, hay el uso de un código lingüístico. Bien, sí hay, y de manera escrita. Entonces, sí es una comunicación verbal escrita en el código genético. Bien, ese era el detalle, ¿no? Claro, no es tanto que dependa o no de la RAE, ¿no? Ahí la culpa no es de la RAE. Este, porque no es algo normativo, sino que había que analizar o te implicaba que conozcas sobre el código genético, ¿no? Eso sí, esa pregunta implicaba ese hecho. ¿Por qué? Porque ahí tenías esas letras. ¿Y las letras qué son? Era la forma abreviada de ciertas sustancias. Entonces sí hay escritura. No, el código de barras no. El código de barras son unas líneas en realidad, ¿no? Ahí no se usa letras. El código binario son números, si no me equivoco. Entonces tampoco sería verbal. O sea, para que sea verbal, tiene que usarse una lengua que no aparece ni en el código binario ni en el código de barras. Ok, ok, ya. Entonces seguimos. Vamos a trabajar este ejercicio y nos dice, había que clasificar estos casos. La tarjeta roja que se muestra en un partido de fútbol. Bueno, eso es algo visual, ¿no? Definitivamente es visual porque los colores nos transmiten la información. De nada, de nada. ¿Tu nombre es yo o Jo? ¿Cómo te dice? Me queda la duda. De repente estoy pronunciando mal. A ver, esa X representa A. Ah, ya, fonológicamente, Hop. Ok. Ahora sí. Muy bien. Luego tienes un abrazo, dice. Un abrazo va a ser una comunicación táctil, ¿no? Porque hay un contacto lingüístico. Los toques del silbato de un policía de tránsito, eso va a ser auditivo. ¿Por qué? Porque es a través del sonido que llega la información. No sé si ustedes se han percatado de los toques del silbato que hace un policía de tránsito. Tienen significado. Cuando alguien está conduciendo y el policía da varios toques cortos, ya, uno tras otro cortos, significa que debes avanzar. Pero si te da un solo toque prolongado, significa que debes detenerte, ¿ya? Entonces ahí se transmite información. Ok, entonces era visual, táctil y auditivo. Ya está. Luego, en el enunciado, durante el receso, César le dijo a Miguel que le prestara su celular. Vamos a identificar los elementos. Claro que sí, Jorge, claro que sí. Dame un minuto, termino este ejercicio y regresamos a ver la definición. ¿Ya? La idea es que ustedes no queden con dudas. En este acto comunicativo, el emisor era César. Bien. ¿El receptor quién era? Miguel. Ahí está. Bien. La circunstancia era el receso. Muy bien. El código, bueno, sobreentendemos que era el español, ¿no? Y el referente es el celular. No, 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 no. El referente es solamente celular. El mensaje es que le prestara su celular. Ojo, el mensaje es todo lo que le dice la persona al receptor. Pero el referente es el elemento de la realidad que se menciona en el mensaje. Si le dice que le prestara su celular, claro, solo te está hablando de su celular.
No quisiera hablar de la función, Job, todavía. Y en gramática, chicos, como todo en la vida, usar la palabra siempre es peligroso. En gramática, decir siempre va a ser así es muy, muy arriesgado. ¿Ya? Entonces, tendríamos que analizar en casos concretos. No me atrevo a decirte que siempre va a ser el sujeto porque va a depender del mensaje en realidad, de cómo se estructura el mensaje, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que diferenciar el referente de la circunstancia también. El referente lo vas a hallar preguntándole al mensaje, ¿de qué me está hablando el mensaje? ¿De qué o de quién, no? Porque también podría ser una persona. ¿De qué trata el mensaje? Ese es tu referente. Por eso se define elemento de la realidad que se menciona en el mensaje. Ahora, la circunstancia es dónde y cuándo ocurre el acto comunicativo. Cuando vienen preguntas sobre los elementos, te van a tener que situar, ¿no? De repente te dicen, eh, Carlos y Juan estaban en la biblioteca cuando Juan le dijo, etc. Entonces ¿cuál sería la circunstancia ahí? La biblioteca, porque es el lugar. O profesores, si no me dicen el lugar y de repente me dicen el tiempo, podrían decirte así. Ayer, ¿no? Ayer, Carlos le dijo a José que, bla, bla, bla. Entonces, ese ayer sería tu circunstancia. Bien, porque la circunstancia se define como el lugar y momento del acto comunicativo. Así es, Génesis. Si te pidieran el mensaje sería que le prestara su celular. Bien, ese sería el mensaje. Pero el referente en este caso solamente va a ser el celular, el elemento que se menciona en el mensaje. ¿Ok? De nada, chicos, de nada. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta ahí vamos a trabajar la comunicación. Perdón, chicos, si escuchan un poquito de bullita, es que acá tengo a mis perritos. Ellos acompañan la clase a veces. Bien, vamos a trabajar ahora algo más específico, bien, algo más delimitado, que corresponde al fenómeno lingüístico. Bien, eh, nosotros comenzamos con la idea de que todos los seres vivos se comunican, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de algo que sucede exclusivamente con el ser humano. Por eso les digo que ya vamos delimitando. ¿De qué hablamos? De estos tres elementos, lenguaje, lengua y habla. Ellos son los que componen al fenómeno lingüístico. Vamos a comenzar definiendo qué es el lenguaje. El lenguaje es una capacidad, una facultad que le permite al ser humano aprender lenguas. Bien, te permite aprender lenguas. Gracias a esa capacidad tú has aprendido español, puedes aprender inglés, chino, japonés, coreano, las lenguas que tú desees, porque tienes una capacidad para ello. Esta capacidad nos diferencia con los animales. ¿Alguna vez le has intentado o has intentado enseñarle a tu perrito a hablar? Profesora, mi perrito me entiende. Ah, ya está. Yo con mi gato. Muy bien. O con tu gatita. Ujú. Profesora, yo he intentado. Lo tengo desde que era muy pequeñito y lo he intentado. ¿Has logrado algo? Mi perro, mi gato me entiende. Yo le digo, échate y se echa. Yo le digo, salta y salta. Bueno, probablemente lo que ha sucedido es que ha sido entrenado. Entonces el animalito percibe unos sonidos y lo vincula con una acción.
Pero el lenguaje es más que eso, chicos. El lenguaje implica reflexión, implica razonamiento, ¿bien? Pero nunca tu perrito o tu gato te ha dicho, cuando le has dicho échate, no quiero, o no me hables, estoy molesto, ¿no? Jamás, ¿no? Porque ellos no tienen una capacidad para aprender una lengua. Profesora, los perros siberianos emiten sonidos que parece que estuvieran hablando. Claro, porque ellos imitan los sonidos. Tienen un aparato fonador que se lo permite. Al igual que los loros. Yo tengo mi loro, profesora, que dice hola. Yo llego y le digo hola y mi loro dice hola. Claro, el loro tiene un aparato fonador que le permite reproducir sonidos. Pero tu loro nunca cuando le has dicho hola te ha dicho, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Te gustó tu clase? ¿Cuál es el curso más difícil? ¿No? ¿Qué tal el profe? ¿Por qué? Porque ellos no razonan de esa forma. No lo expresan así. Bien. Entonces, esta es una diferencia que se tiene con los animales. ¿Cómo se le llama esta capacidad? Capacidad de lenguaje. Sí, sí, Nicole. Muchos quisiéramos en realidad. ¿Y eso qué es, Lisette? Ya me perdí. Ya volé. American Bullying. ¿Cómo es eso? Ya su profesora está viejita, está desfasada. Ah, ya. Ah, es una raza de perro. Sí. Ah, ya. Es que tú tienes razón en lo que has dicho. Los animales, los perros, todos los animales se comunican. Eso sí. O sea, tu perrito se va a acercar y por cierto comportamiento tú vas a saber lo que necesita. Es más, te hacen sonidos. Les voy a comentar. Yo tengo 6 perritos en casa. ¿Bien? Son medianos, ¿no? Y uno de ellos es muy gruñón. Siempre está molesto. Siempre. Desde que me lo entregaron, que tenía días de nacido, nació molesto mi perro. Y normalmente está echado durmiendo tranquilo, no le gusta que lo molesten, pero a veces se me acerca, se sienta a mirarme fijamente, cosa que él no suele hacer, y me empieza a gruñir, me gruñe, como que me estuviese requintando. Y si yo lo observo y no hago nada al respecto, ya sea cariño o moverme, empieza a mover sus manos, como que salta sobre cada una de ellas. Y entonces yo sé que él está inquieto y me toca adivinar, ¿no? Adivinar. Usualmente es que quiere que le abra la puerta porque quiere bajar y hacer alguna necesidad o algo así. O a veces quiere jugar. ¿Ve? O sea, sí se comunican, pero él no viene y me dice, oye, Raquel, atiéndeme, ¿no? Ábreme la puerta. O no tienes calor. No, pues, eso no es posible. Pero sí se comunican, efectivamente. Ahora, que tú entiendas su comunicación también es dable porque conoces a tu mascota, convives con ella, ¿bien? Algunos ya tenemos años, ¿no? Entonces es lógico que hay un conocimiento. Lo que yo quiero que a ustedes les quede clara la idea de que el lenguaje va de la mano con el pensamiento. Nosotros hemos encontrado eh, esta herramienta, por así decir, el hecho de poder aprender lenguas para tener un sistema de comunicación quizás más avanzado, por así decirlo. Bien. Profesora, ¿cuáles son las características de esta capacidad? Es innata. ¿Eso qué quiere decir? Tú no aprendes el lenguaje, tú naces con la capacidad. Bien. Ahora, no lo tiene un solo ser humano, lo tiene toda la especie. Por eso se dice que es universal. Pero esta capacidad va a tener ciertos límites. ¿A qué está supeditada? Esta capacidad está supeditada al uso que hagamos del cerebro. Si en nuestro proceso evolutivo, como seres humanos, se alterara el funcionamiento de este órgano, entonces posiblemente esta capacidad también se vería afectada. Bien. Profesora, ¿y yo cómo sé que existe esta capacidad? Porque ¿dónde está? Está en el cerebro, está en la mente, hablamos de algo abstracto. Sí. ¿Cómo sé que existe?
Porque existe la lengua. ¿Y qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos lingüísticos altamente estructurado que permite la codificación y la descodificación. Ya tú sabes a qué me refiero. Entonces, el hecho de que los seres humanos puedan aprender lenguas y los animales no, ha hecho que aparezca esta teoría, que diga, ah, los seres humanos tienen algo que les permite aprender lenguas, llamémoslo lenguaje. En sentido figurado, debes haber escuchado que a veces dicen el lenguaje de los animales, ¿no? Eh, Sin embargo, es en sentido figurado, ¿no? Lo más apropiado es decir la comunicación de los animales. El lenguaje es propiamente del ser humano, ¿bien? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Así es. Y eso es muy cierto. Lo que tú expresas, lo que tú hablas, lo que tú manifiestas, es tu forma de pensar. No sé si ustedes han escuchado de repente a sus padres eh, que les dicen, pero si tú quieres conocer a alguien, tienes que hacerlo hablar. Y es muy cierto. Cuando tú quieres conocer a alguien, a alguna persona, tienes que conversar la mayor cantidad de tiempo posible con esa persona, en diferentes circunstancias, para que puedas conocer su forma de pensar. El lenguaje o la lengua va de la mano con el pensamiento, lo que yo te digo. Perdón, chicos. A propósito de la comunicación de los animales, mis perritos decidieron comunicarse. Bien, les decía, ¿no? Entonces, la lengua refleja o es el espejo de la mente. Bien, es el espejo de la mente. A ver, ¿qué características presenta la lengua? La lengua es psíquica o abstracta, porque está en la mente del hablante. Profesor, entonces no la vemos. No, la lengua es social, porque la lengua la comparte un determinado grupo. Por ejemplo, pensemos en todos los hispanohablantes, ¿no? Toda la comunidad que habla español. Siempre las lenguas las van a compartir las colectividades. La lengua es un producto histórico, pasa a través de las generaciones. Te pregunto, ¿quién te enseñó español a ti? Muy bien, tus padres. Nuestros padres son los que nos enseñan las lenguas. Bien, dicen que tu mamá es la primera profesora de gramática que vas a tener. Si más adelante tienes hijos, pues a tus hijos les vas a enseñar una lengua. Profesora, yo me voy a ir a vivir a Italia. Pues les enseñarás italiano, pero el italiano es una lengua. Bien, así es como traspasa la lengua a través de las generaciones. Luego tienes, volvemos a la misma pregunta, ¿no? El lenguaje es abstracto, está en la mente, la lengua me ha dicho que también es abstracta. ¿Cómo sé yo que existe? Porque existe el habla. Ahora sí, llegamos a lo concreto del fenómeno lingüístico.
Lo único real y concreto va a ser el habla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, emitimos sonidos, ¿sí? Y eso sí se percibe, pero no son sonidos cualquiera, ¿no? Son sonidos que corresponden a una lengua, son los sonidos de una lengua, que eso va a estar vinculado a significados, ¿ok? Entonces, vamos a ver las características del habla. El habla es psicofísica o concreta, ¿bien? O concreta. Puedes usar cualquiera de esos dos términos. En parte va a ser psíquica porque se usa un sistema lingüístico, o sea, usas una lengua. Y va a ser física porque se usa el aparato fonador. Bien. Ahora, a diferencia de la lengua, que era social, el habla va a ser individual. Cada uno de nosotros va a usar un sistema lingüístico de forma diferente. Profesora, yo hablo igualito que mi mamá. No, nadie habla igual que otra persona. Pueden tener características similares, pero también habrá características que te diferencian. En los diferentes planos, en el plano fonético, en el plano morfológico, en el semántico o en el sintáctico. Bien, ahora, a diferencia de la lengua, que era un producto histórico que pasaba a través de las generaciones, el habla es un acto momentáneo, es algo del momento, nada más. Bien, y se queda así, en el momento, no traspasa la barrera del tiempo. Chicos, esto es muy importante porque de aquí en adelante, a lo largo del curso, yo te voy a decir, nos encontramos en el plano de la lengua. Cuando yo te diga eso, significa que estamos ante algo abstracto. Y si yo te digo estamos en el plano del habla, quiere decir que estamos frente a algo concreto. Bien, por ejemplo, en fonología yo te voy a decir, la fonología está en el plano de la lengua y la fonética en el plano del habla. Entonces tú por ahí con esta base vas a saber que me refiero, que la fonología estudia algo abstracto, mientras la fonética estudia algo concreto. Bien, y hay otro plano más que ya no aparece aquí, que nosotros vamos a agregar, que es el plano de la escritura. Pero eso viene más adelante. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? La capacidad del lenguaje va a tener ciertos límites y esos límites depende del uso que hacemos del cerebro. Bien, yo les decía, ¿no? Si en el proceso evolutivo del ser humano hubiese un cambio en este órgano, alguna modificación, entonces esta capacidad también podría sufrir alguna modificación. Bien, sí, Mica. Mica. El lenguaje biarticulado puede estar relacionado con, con el hecho de que no tanto el lenguaje, ¿no? Mm, eso sería más enfocado a la lengua, ¿ya? O sea, decir lenguaje es quizás lo más apropiado sería decir que la lengua. ¿Por qué? Hay una doble articulación en la lengua que está conformada por la presencia de los fonemas y de los morfemas. O sea, cuando nosotros usamos una lengua, se suele decir que es una secuencia de sonidos, de fonemas, que sería una articulación, y la otra articulación es por medio de los morfemas. Bien, pero esto se suele trabajar más porque es parte de una de las teorías de Saussure, en realidad. Saussure lo menciona como una característica más del signo,
del signo lingüístico, ¿ya? Entonces, más que hablar del lenguaje en sí, sería más de la lengua. A veces, a veces se confunden estos términos y hay que tener cuidado, ¿ya? Claro, esa es de la doble articulación que les decía, ¿no? Los morfemas y los fonemas. Bien, a eso se refiere. Ok, un minuto, chicos, por favor. Listo, chicos. Ah, eso también, Jo, la inmutabilidad. Yo les decía, ¿no? Eso está relacionado con esta característica de ser limitante. ¿Por qué se dice que es inmutable? Porque esta capacidad no cambia. Solamente va a cambiar si es que hubiese un cambio en el proceso evolutivo del ser humano y alterara de alguna forma al cerebro. Porque si altera el funcionamiento del cerebro, esta capacidad obviamente podría cambiar. Pero para que eso suceda, un cambio evolutivo, tiene que pasar muchísimos años. Entonces, por un periodo muy prolongado, se considera inmutable. Bien, a eso se refiere. Ok, ok, chicos. Seguimos. Ahora vamos a ver un término más, que es el de idioma. A veces me dicen, Miss, ¿el idioma es lo mismo que una lengua? Bueno, el idioma es una lengua. Eso sí, definitivamente. El idioma es una lengua. Pero no todas las lenguas llegan a ser idiomas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Los idiomas son un estatus. El ser idioma es como un estatus que adquiere una lengua. Bueno, no es que adquiere, que se lo otorga a alguien. ¿Quién? El Estado, ¿ya? El Estado le da un reconocimiento a una lengua o a las lenguas de su territorio. No tiene nada que ver, ojo, con la estructura lingüística, o sea, la estructura, cómo está conformada la lengua. Tampoco quiere decir que es una lengua superior a las demás. En lingüística nunca hablamos de superioridad de lenguas, ¿ya, chicos? Pero, ¿qué quiere decir? Que el Estado, según su política lingüística, reconoce todas las lenguas que se hablan en su territorio. Eso significa. En el caso del Perú, el Estado ha reconocido todas las lenguas. Y así lo dice la Constitución, el artículo 48, ¿no? Son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, que eso agruparía las lenguas amazónicas. Entonces, el Estado peruano sí le ha dado el estatus de idiomas a todas las lenguas de su territorio. A nivel teórico lo ha hecho, pero sabemos que a nivel práctico la que goza de mayor privilegio es el español, ¿no? Profesora, entonces yo puedo decir el idioma quechua, el idioma aymara, el idioma xánica. Sí, es correcto que uses esa terminología. Entonces, todos los idiomas son lenguas, pero no todas las lenguas llegan a ser idiomas. ¿De qué depende? De la política lingüística de un Estado. ¿Se comprendió? Muy bien. Seguimos. Es también importante hablar sobre la variación lingüística. Bien. Eh, Vamos a partir con esta idea, chicos, y toma nota de ella. Todas las lenguas del mundo presentan dialectos, es decir, todas las lenguas del mundo presentan variaciones. Mientras una lengua tenga hablantes, o sea, esté viva, va a presentar variaciones, ¿ya? Va a presentar variaciones. Es lo más normal, es parte del proceso de evolución lingüística. Vamos a recordar un poquito el caso del español. A ver, te pregunto, ¿cómo surge el español? ¿De qué lengua evolucionó? Muy bien, excelente.
Profesora de latín vulgar. Ok. Eh, al inicio, el español era un dialecto de latín, ¿no? El español, el francés, el catalán, el provenzal, etcétera. Todas las lenguas románicas eran dialectos. O sea, empiezan a diferenciarse un poco, hasta que llega un punto en que ya no se entienden. Cuando dos o más dialectos ya no se entienden, entonces pasan a ser lenguas diferentes. Hablemos de la actualidad. El español en la actualidad tiene muchas variaciones. Por ejemplo, tienes el español peninsular, el de España, tienes el español de Perú, tienes el español de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, etcétera. Todos son dialectos. Llegará el día en que ya no nos comprendamos y cuando eso suceda, ya serán lenguas diferentes. Entonces, un dialecto, chicos, es parte de la evolución lingüística y es lo más normal que puede suceder. Claro, por ejemplo, cuando escuchamos hablar un chileno, está aquí cerquita, ya no lo comprendemos al 100%, ¿no? Yo les comento una anécdota. Hace poco visité a una profesora, que es mi amiga, y prendió el televisor en su casa y puso un canal de España. Estaba haciendo zapping, ¿no? Y bueno, puso un canal de España. Era un programa de esos tipo concursos que le hacen preguntas a las personas y responden y les van dando un premio, algo así. No recuerdo el nombre del programa, nunca lo había visto, pero nosotros estábamos conversando y llamó nuestra atención el programa, entonces nos quedamos calladas y escuchamos. Pero, ¿cuál fue la sorpresa, chicos? El momento de que el locutor, el conductor, le hace una pregunta a la participante, chicos, yo no entendí nada, pero no es que no supiera la respuesta, simplemente no entendí lo que decía la pregunta. Y en ese momento, mi primera idea fue, me estoy quedando sorda. O sea, no escuché, algo así. Y volteé y miré a mi colega y ella me miró y me dijo, ¿qué dijo? Ella tampoco lo había entendido. Era no solamente la forma de pronunciar, sino la rapidez con que lo dijo. Y era español, chicos. Era español. Eh, si hablan un poco más despacio, quizás se podría entender, pero a veces hay palabras que usan que no son comunes a nuestro léxico, ¿no? Y eso lo observamos no solamente con el peninsular, sino hace poco hemos tenido una migración venezolana, ¿no? Bastante fuerte. Ustedes deben haberlos escuchado hablar y seguramente han escuchado términos que no conocían. Bien, entonces es lo más común y lo más normal. Quizás la pregunta sería ¿por qué suceden estas variaciones en una lengua? Ya sabemos que es porque hay hablantes, porque está viva, pero ¿por qué los hablantes hacen cambios en la lengua? Hay diversos factores que van a condicionar estos cambios, chicos. Y entonces para ello tenemos que hablar de dos tipos de dialecto, del dialecto social y del dialecto regional. Bien, el dialecto social también se llama sociolecto. Anótalo, por favor. Sociolecto. Bien. Y este dialecto, esta variación lingüística ocurre, ¿por qué? Por factores sociales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la edad. La edad es un factor que determina tu forma de hablar. Ustedes cuando han conversado con sus abuelitos, los que han tenido la posibilidad, ¿los han comprendido al 100%? Les cuento mi experiencia. Hace unos años, hace varios años, mi abuelito, que todavía estaba vivo, tenía cerca de 80 y tantos años, 83 creo, ¿bien? Y un día estábamos conversando, lo había ido a visitar a su casa, y no recuerdo muy bien la conversación, pero recuerdo mucho una frase que él usó y me dijo, sí, pues, hijita, ¿no? Como parte de la conversación, el problema es la mosca.
Y en mi mente, el primer significado que vino fue la mosca, el insecto. Pero mi cerebro trataba de entender por qué en esa conversación me hablaba de la mosca. O sea, no le encontraba sentido, chicos. De verdad. Yo decía que la casa tiene moscas, tuvo problemas con una mosca. Entonces no me pude quedar con esa duda y le dije, ¿por qué con la mosca, abuelita? Y me dice, la mosca, pues hijita. Y me mueve los dedos haciendo el gesto o el ademán del dinero. Entonces yo le digo, la plata. Claro, pues hijita, la mosca. Resulta que hace unos años atrás, le decían, hace varios años atrás, le decían al dinero, que era una jerga, le decían mosca. ¿Por qué creen? ¿Cuál sería la relación lógica? Así es, Ani. Muy bien. Esa era la lógica. Ujú. Le decían la mosca porque la mosca se caracteriza por estar y no estar a la vez, ¿no? Porque es demasiado rápida, es veloz. Entonces el dinero está en un momento y luego desaparece. Esa era la relación lógica. Y por eso a nivel de jerga le decían mosca al dinero. Pero es una jerga antigua. Yo no la conocía. Entonces había una diferencia generacional que determina tu forma de hablar. ¿No te ha pasado que a veces tú estás conversando delante de tus padres y a veces te dicen, pero ¿qué has dicho? ¿Qué significa eso? Y no conocen algunas expresiones? La edad determina nuestra forma de hablar. Ese sería un factor social. No es el único. El nivel académico, chicos. El nivel académico también determina tu forma de hablar. Por ejemplo, un grupo de jóvenes preuniversitarios como ustedes, frente a un grupo de abogados, ¿hablarán igual? ¿Se expresarán igual? No, pues no. Ay, profesora, pues si los abogados tienen términos ya especializados, ¿no? Técnicos. Claro. Un grupo de jóvenes en un nivel preuniversitario, frente a un grupo de jóvenes de la misma edad que no están recibiendo esa preparación, ¿se expresarán igual? No, porque los que están en un nivel preuniversitario tienen mayor dominio de términos porque están en una preparación. Entonces, el nivel académico, el nivel académico determina tu forma de hablar. Bien, listo. Y existen más factores sociales, hasta la religión, chicos, la religión también. Los que pertenecen a una misma congregación o grupo religioso tienen formas de tratamiento, expresiones que usan solamente con los que son parte del grupo. ¿Ok? En fin, son sociolectos. Luego, así es, muy bien, esos tratamientos, ¿no? Hermanito, hermanita. Bueno, luego tienes los dialectos regionales o geográficos. ¿Estos por qué suceden? Suceden cuando una lengua entra en contacto con otras. Al estar una lengua en contacto con otras, es normal que sufra alguna modificación. Por ejemplo, pensemos en el español que se habla en Cusco. Chicos, ¿el español de Cusco será igual al español de la selva? No, son diferentes, ¿no? ¿Y por qué son diferentes? Que el español de Cusco está más en contacto con el quechua. Bien. Mientras que el español de la selva está en contacto con las lenguas amazónicas. Cuando una lengua está en contacto con otra, va a asimilar ciertas características de la otra. Pasa con nosotros, chicos. ¿No les ha sucedido que a veces ustedes tienen un amigo o una amiga con el que siempre están compartiendo información, pasan tiempo juntos y alguien les dice, este, ¿ustedes son hermanos? ¿Son primos? Porque se parecen. ¿Y en qué se parecen? A veces se parecen en los ademanes, en los gestos, hasta en las bromas, porque de tanto tiempo que pasan juntos, asimilan esas características. Claro, claro, Cusco también tiene selva, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, del castellano andino, de la parte andina de Cusco, ¿no? Ahora,
Así tú tengas selva, la parte de la selva de Cusco va a ser diferente, por ejemplo, al español que se habla en Loreto. ¿Por qué? Porque las lenguas con las que entra en contacto son diferentes. Bien, ok. Ante esta situación, chicos, alguien podría decir, profesora, con tantos dialectos, entonces, ¿quién está bien y quién está mal? No hay quien esté bien o quien está mal, porque es algo natural. Por ejemplo, aquí podemos tener alumnos que son del norte o del sur o de la selva y tienen su propio dialecto y es parte de la evolución lingüística. No vamos a decir que uno está bien y el otro no. Eso no se estila en lingüística. Pero ante esta evolución de la lengua, tiene que haber como un regulador entre todos, algo que los uniformice. Y ahí es donde aparece el dialecto estándar. El dialecto estándar dice que es el denominador común entre todos los dialectos. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes tener el dialecto, cualquier dialecto, pero vas a tener que aprender el estándar. ¿Para qué? Para lo que implica transmisión de cultura, para lo formal. El dialecto estándar está regido por las normas que establece la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, en el dialecto estándar sí se trabaja con los criterios de correcto, incorrecto. Está bien, está mal. ¿Ok? Ahora, la mayoría de ustedes maneja el dialecto estándar. ¿Por qué? Porque desde el colegio te lo van enseñando. Entonces ya hay conocimiento de ese dialecto estándar. En el curso, a lo largo del curso, también vamos a trabajar la parte normativa. Entonces vamos a ir viendo reglas que nos ayuden a manejar el dialecto estándar. Porque en el examen de admisión, para lo que te estás preparando, te van a venir preguntas justamente de dialecto estándar. ¿Ya? Porque es lo normativo. Cuando te encuentres en los ejercicios con preguntas de dialecto estándar, te están preguntando lo que está bien o lo que no está bien, lo que es correcto o lo que no es correcto. Ahora, en este tipo de preguntas hay miscelánea de temas. O sea, vas a encontrar diferentes temas de la gramática, ¿bien? De morfología, de fonología, de sintaxis, etcétera. Profesora, yo todavía no sé eso. No te preocupes porque a lo largo del curso vamos a ir trabajando. Si ya tienes una buena base, vas a poder desarrollar ejercicios de dialecto estándar sin problemas. Pero si todavía no la tienes, no te preocupes. Para eso trabajamos en el curso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Ah, ya. Qué interesante, ¿no? Dice tipos de dialecto. Tienes el sociolecto y el geográfico o regional. Y este sería otro tipo de dialecto, el dialecto estándar. No se conoce como un sociolecto, sino como un dialecto estándar. Ese es su nombre, como si fuese una clasificación más. Eh, el, el idiolecto es la forma de hablar de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el habla era individual? Y yo les decía, nadie habla igual que otra persona. Ese es tu idiolecto. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros va a tener una forma particular de usar una lengua. Ese es tu idiolecto. El dialecto subestándar, ya. Mira, San Marcos no maneja esos niveles de subestándar, estándar, superestándar, ¿ya? San Marcos trabaja simplemente con el dialecto estándar, que es lo normativo. Sin embargo, hay una teoría del lenguaje que sí te trabaja con esos tres niveles, el subestándar, el estándar y el superestándar, ¿ya? El subestándar estaría relacionado con lo que es netamente coloquial, donde aparecen errores, ¿no? Eh, Eso sería un subestándar, ahí están las jergas. Sin embargo, en San Marcos no se trabaja con esa terminología, ¿ya? No trabaja esa clasificación. Simplemente trabaja con el dialecto estándar. Porque en esa teoría que tú mencionas del subestándar, estándar y superestándar, el estándar es un uso correcto, pero no necesariamente culto. En cambio, en la teoría que maneja San Marcos del estándar, sí es algo culto, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esa clasificación. Claro, tienes dialecto
social o sociolecto, tienes el dialecto regional y aparte vas a tener el dialecto estándar. Así es. Ahora, sí, la RAE muchas veces trabaja o incluye términos de, eh, de dialectos regionales o de diferentes dialectos que pueden presentarse, y ahí aparecen dos niveles, chicos. El uso y la norma. La RAE propone la norma, pero muchas veces el uso se antepone a la norma. Cuando algo se hace de un uso mayoritario, entonces la RAE tiene que decir, bueno, tenemos que aceptar, ser flexibles, ¿no? Flexibilizar la norma. En muchos casos sucede así. Entonces, sí, en cuestión de léxico, por ejemplo, hay términos que se van insertando según las investigaciones lingüísticas que se realizan y cómo se está empleando. Incluso ustedes deben haber visto en el DRAE, que es el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que cuando te aparecen las acepciones, te aparecen los nombres de los países y cuál es el significado de esa palabra en esos países, ¿no? Ese es un estudio lexicográfico, ¿ya? Pero sí, sí es posible. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda? Ahora vamos a trabajar la parte pragmática del lenguaje, que está relacionada con las funciones. Bien, tenemos 6 funciones del lenguaje. Como puedes observar, a ver, acá nos va a colocar una, vamos a pegarlo. Un minuto, chicos. Acá, referente. Mira, ya está. Yo te decía, ¿no? Son 6, mira. Tienes la función representativa, la apelativa, la expresiva, la estética, la metalingüística y la fática. Esto está relacionado con el uso. Es necesario que aprendas a reconocer estas funciones y el elemento de la comunicación que destaca en cada una de ellas. Porque a veces las preguntas están enfocadas por la función y otras veces directamente por el elemento. Entonces, en cada una de estas funciones va a destacar un elemento. Vamos a trabajar. Tienes la función representativa. ¿Cuál es el otro nombre de esta función? ¿Quién recuerda? Muy bien, función representativa o referencial, ¿ya? O referencial. En este caso, se va a informar objetivamente sobre algo. Ajá, a veces la llaman informativa. Es menos común, pero podría ser. En este caso, se informa objetivamente un hecho. Por eso el elemento que va a destacar es el referente. Por ejemplo, dice, serán galardonados el próximo lunes, te está informando. Fernando, mañana iré a visitarte, te está informando. Bien. No hay opiniones, no hay sentimientos, no hay nada subjetivo. Luego tienes la función apelativa. La función apelativa se presenta cuando se quiere lograr algo en el receptor. ¿Cómo lo logras? Puedes hacerlo por medio de una pregunta, una orden o un pedido. Por ejemplo, Lucas, revisa el archivo. Es una orden. ¿Dónde viven? Cuando tú planteas la pregunta, alguien te tiene que dar una respuesta. Se logra algo en el receptor. Por eso el elemento que va a destacar es el receptor. Luego tienes la función expresiva. La función expresiva lo que hace es expresar los sentimientos, las opiniones, el sentir del emisor. Es todo lo opuesto a la función representativa. Entonces podrías tener, ¿no? Estoy muy feliz o desafortunadamente no ganó la carrera.
en este tipo de oraciones, con este tipo de adverbios van a ser considerados como subjetivos, ¿no? Desafortunadamente, felizmente, infelizmente, desgraciadamente, ¿ya? Porque presentan ideas de lo que siente el emisor. Luego tienes la función estética o poética. Esta función aparece mucho en la literatura, chicos. En la literatura, lo que importa es que haya un mensaje que se haya estructurado de una forma bonita, que sea estética, que llame la atención. Entonces destaca la belleza del mensaje. Por eso es que el mensaje es el elemento de la comunicación que destaca en esta función. Se llama estética o poética. ¿Dónde la encuentras? En refranes, por ejemplo, a mal tiempo, buena cara, o en poesías, como en este ejemplo, ¿no? Dice tú, ángel rubio de la noche, ahora, mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor. Entonces, la literatura lo explota mucho, ¿ok? La explota mucho. Luego tienes la función metalingüística, llamada también metaverbal. En este caso, se emplea un código para describir a otro código. Hay características o información gramatical. Por ejemplo, la frase verbal presenta como núcleo el verbo. El morfema es la unidad mínima significativa de la lengua. Entonces, te está brindando información gramatical. ¿Ya? Obviamente, el elemento que va a destacar es el código. Luego tienes la función fática o de contacto, ¿no? También recibe esa denominación alternativa. Hay dos casos. Se puede presentar cuando se intenta verificar que funcione bien el canal para asegurar la comunicación o cuando se intenta iniciar o prolongar un acto comunicativo, ¿no? Hola, ¿estás ahí? O expresiones como ¿me escuchas? ¿No? O ese 1, 2, 3 probando, bastante usado, ¿no? Cuando se prueba un micrófono, por ejemplo. Muy bien. Bien, chicos, hasta aquí entonces. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Vamos a trabajar, tenemos otro ejercicio aquí y es sobre funciones. Hay que determinar las funciones de estos enunciados. Te voy a dar algunos minutitos y luego trabajamos juntos, ¿ok?
Ok, excelente, ya tenemos respuestas. Vamos a ver. La palabra salía presenta dos hiatos acentuales, efectivamente. Metalingüística, vamos a ponerle el otro nombrecito, metaverbal, ¿ya? Meta, muy bien. No llegues nunca tarde a las clases, Ismael. Apelativa o, ¿cuál es el otro nombre? Fonativa, muy bien. A mí no me gusta su forma de expresarse. Expresiva. Expresiva o emotiva, ¿no? Dice lo que le gusta o no le gusta. Los cachorros están jugando con los niños. Representativa. Sí, hay dudas con la primera. Ah, no. No, 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 no. Aquí es presenta hiato acentual, nada más. Sí, buena observación. Solo hay uno. Quizás hubo confusión con la palabra bahía. Ahí sí había, ¿no? Doble hiato acentual. Muy bien. La guitarra hace llorar los sueños. Esta era poética. Muy bien. Poética o estética, excelente. Luego, me alegra verte. ¿Irás al concierto? Las funciones que predominan son, en me alegra verte tenías función expresiva, ¿cierto? Y en irás al concierto era apelativa, porque era una preguntita. Eh, muy bien. Chicos, a veces en un enunciado pueden aparecer dos o más funciones, ¿ok? Eso puede suceder. Pero siempre te van a pedir la que predomina. Por ejemplo, en la palabra salía presenta hiato acentual, hay función también representativa, porque te está informando, pero va a predominar el contenido, que es la descripción o una información gramatical. Entonces, va a ser metalingüística, ¿ya? Por si acaso. Listo. Hasta aquí trabajamos nuestro marco teórico y tenemos ahora preguntitas, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde están nuestras preguntitas? Ok, teníamos 8 preguntitas. Vamos a irlas trabajando. Voy a proyectar, ¿ok? Ya está. ¿Se observa mi pantalla, chicos? Sí, ¿no? Excelente. Entonces aquí nos piden en la primera pregunta que identifiquemos los elementos de la comunicación que están subrayados. Te doy un par de minutitos para que puedas desarrollarla y luego trabajamos juntos, ¿ok? Muy bien, veamos. Cuando Matías llegó a su casa, Matías le comentó a su mamá, creo que es, no lo leo, a su mamá, que debía rendir el examen final el domingo.
Matías va a ser el emisor, ¿sí? Es tu emisor. Su casa va a ser la circunstancia. Su mamá va a ser el receptor, ¿ok? Que debía rendir el examen final, ese es el mensaje, ¿no? A ver, dice, realidad y circunstancia. La circunstancia no aparece en el mensaje. La circunstancia no aparece en el mensaje. La realidad o referente sí, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuál es la circunstancia? El lugar o momento del acto comunicativo. Dime, ¿en qué lugar sucede esto? Jorge. Muy bien, esa es tu circunstancia. Muy bien. Ujú. Casa es la circunstancia. Porque en el mensaje no le dice algo de la casa. Sería el referente aquí. El examen, muy bien. El examen final, ¿no? Ese sería el referente. Muy bien. Entonces, Jorge, eh, tu referente aparece en el mensaje. Es de lo que te habla el mensaje. La circunstancia es dónde y cuándo ocurrió el acto comunicativo. ¿Sí? Ya, entonces tu clave aquí aparecía en enanito. Ok. Número dos, te pedían que identifiques las funciones de estos enunciados. De nada, Jorge, de nada. Georgie, en portugués sería así tu nombre. A ver, tienes 2 minutitos. Muy bien. A ver, ajá, en la comunicación. Pocas veces, pocas veces. El ruido, el ruido es cualquier interferencia que pueda dificultar o impedir el acto comunicativo. Bien, ese es el ruido. Y a veces sí mencionan, no lo he visto en exámenes de admisión, he visto en material de academias que te mencionan sobre el ruido. Pero no se considera como un elemento así como los otros, porque no siempre aparece, a diferencia de los demás. Andar, sí, ¿dónde? A ver, ¿qué pasó? Cuéntame. En la E. Ah, sí, faltaba una A, ¿no? Ok. Entonces, hay otra opción igual, vamos a ponerle aquí una A. Eh, Primero, ¿qué les parece si vemos la respuesta? ¿Sí? Y sobre eso, si no ponemos una F. A ver, la conferencia será a fines de mes. ¿Qué funciones? Representativa. Muy bien. Me gustaría conocer Chanchamayo. Va a ser expresiva. Muy bien. La palabra espía presenta yato. Esa es metalingüística. Y alumnos completen el formulario. Va a ser apelativa.
Ok, con eso, ¿cuál sería la clave? Hay 1D, 2B, 3A, 4C. Era la E, ¿no? Muy bien, ahí estaba. Perfecto. Muy bien, vamos con la 3. Dice, es el elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. Esa es la definición del referente, muy bien. Y luego, sistema de signos con el cual se construyen los mensajes es el código. Excelente. Casita. Ok, seguimos. Muy bien. Función apelativa. ¿En qué enunciados? A ver, querido tío, viajaré el próximo sábado. ¿Será apelativa? No, es referencial. Ojo, no te vayas a guiar solo del vocativo. A veces me han dicho, Miss, yo me guío porque ahí está el vocativo y esa es apelativa. No siempre el vocativo va a tener función apelativa. Por ejemplo, en este caso, querido tío es vocativo, pero lo que viene después es una información, es representativa, ¿ya? Por si acaso. Claro, en la 2 sí, ¿cuándo entregarán las notas finales? Por ser una pregunta. Qué hermosos paisajes, no estés expresiva, pero por favor, préstame tu casaca de cueros. Entonces tenías 2 y 4. Excelente. Muy bien, casita. Ya, las 5. Las 5 estaba muy fácil, ¿no? César, envía los documentos solicitados. ¿Qué elemento de la comunicación destaca? Muy bien. ¿Cuál es el camino para llegar a él? Primero identifico la función y la función me lleva al, eh, al elemento. Ok, veo que están romanticones, chicos. A ver, los procesos de codificación y descodificación en la comunicación verbal escrita, ojo, te están contextualizando un tipo de comunicación. ¿Cómo se denominan? Muy bien, escritor y lector. Listo, vamos con la preguntita 7. Acá era para relacionar conceptos. A ver, sistema de signos lingüísticos, lengua, variante lingüística regional, dialecto, lengua reconocida por un estado, idioma. Esto era solamente conceptual, ¿no? Y concretización del sistema de signos, hablita. Ya está. Muy bien. Última. Tienes 2 minutos para la última. Analízala bien. A ver. Ajá. Ya, vamos a comenzar así, ¿ya? ¿Por qué no la A? Ya, profesora, porque no debió decir catorceavo, sino 14º. ¿Por qué?
Ujú. Claro. Ese contexto implica usar un ordinal, no un partitivo. Catorceavo existe, pero es un partitivo. Pero como te habla de piso, entonces necesitabas un ordinal, ¿ya? ¿Por qué no barco? ¿Por qué no barco? Esa no es la conjugación, ¿no? Es con una sola E, prevé, y con tilde. Claro que sí, como Andrea escribió, prevé, nada más. Muy bien. ¿Por qué no casa? Ajá, muy bien, Génesis, es medio preocupada. ¿Por qué? Muy bien, Mica, porque es adverbio. ¿Y por qué? Dos preguntas. ¿Por qué si es adverbio debe ser medio? ¿Y cómo sabes que es un adverbio? Excelente, Mica. Profesora, el adverbio modifica a un verbo, a un adverbio o a un adjetivo. Y entonces en este caso está con un adjetivo. Por eso sé que es adverbio. Y no se puede flexionar. Teóricamente el adverbio es invariable. Muy bien, Danielito, excelente. Ahora, media se utiliza cuando es un determinante o sustantivo, claro, la media. O cuando dices media naranja. Bien, ya que están románticos. Bien. Medio preocupada, así yo. Yo digo hop. Medio preocupada. Muy bien. Yo vi a Julia detrás tuyo en la procesión. ¿Por qué no? Si pones atrás, ya no iría un referente como tuyo, de ti, nada. Detrás de ti. Muy bien. Como tienes el adverbio detrás, entonces tiene que aparecer la frase preposicional de ti. No se usa detrás tuyo. Bien, porque el tuyo es un determinante posesivo y debe aparecer después de un sustantivo, no después de un adverbio. ¿Ok? Entonces, detrás de ti. Ok, eso quiere decir que la última era correcta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es correcta, chicos? Estamos en nuestro último minuto. En la B debió decir así. La conjugación estaba mal, ¿ya? Así debió aparecer. ¿Ok? Ya. Chicos, ¿por qué la última estaba bien? La inmutabilidad era una característica del lenguaje, implicaba que no cambiaba por periodos prolongados. No, la última está bien porque es una oración impersonal. Y las oraciones impersonales exigen que el verbo también sea impersonal y por norma debe aparecer en tercera persona singular. Profesora, ¿cuándo una oración es impersonal? Cuando no admite sujeto. ¿Ok? Nos quedamos con esa idea. ¿Tienen una tarea, chicos? Ya ustedes la resuelven. Y entonces es todo por hoy, chicos. Ha sido un placer trabajar con ustedes. A ver, esta preguntita, vamos a verla, vamos a verla. Me dicen el dialecto estándar, el denominador común. Ya, determine qué enunciado está expresado en dialecto estándar. A ver, ya, ahí no. Tu clave es barco. Tu clave es barco, ojo. ¿Hubieron muchos problemas? No, porque esa es una oración impersonal. Esa es una oración impersonal. Debió decir hubo, lo que acabamos de explicar. En cambio, en barco sí, porque arrogar significa atribuirse características. ¿Quién es un arrogante? El arrogante se le dice al soberbio, el que se atribuye adjetivos, ¿sí o no? Entonces, decir, se arrogó facultades, estaba correcto. Era barquito, ¿ok? Ahí tenías barco. Sí, no, no, más bien por precisión léxica estaba bien. Ok, ok, chicos.
Excelente, sí, ya terminamos la clase. Ha sido un verdadero placer trabajar con ustedes. Nosotros nos encontramos la próxima semana para seguir trabajando y conversando un poco sobre teorías lingüísticas. Cuídense muchísimo, chicos, que Dios los bendiga.